Estamos en otro programa más de Universidad y Vida de su periódico Cambio de Michoacán. Como siempre, hoy contamos con un invitado. Nuestro invitado hoy es uno de los primeros rectores que vamos a tener en los siguientes programas para conversar con ellos acerca de la relación que existe o cómo la conciben más bien esa relación entre la universidad y los distintos sectores sociales. Tengo el gusto de presentarles al maestro Luis Roberto Mantilla Sahagún, rector de la Universidad Latina de América. Rector, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenas tardes. Tengan todos los radioescuchas. Voy a empezar con una pregunta con la que normalmente empiezo los programas, con la intención de que el público sepa desde qué lugar se habla. En este sentido, la pregunta es así de general. Quisieras comentarnos de tu trayectoria, de tu experiencia, tu formación, tus funciones, y así poder ubicar el que habla desde dónde habla. Claro, con mucho gusto. Brevemente, yo estudié la licenciatura primero en Derecho y la dejé trunca porque a la par que iba estudiando la licenciatura en Derecho, estudiaba la licenciatura en Filosofía. Al final de cuentas, quedé con la licenciatura en Filosofía en la UNAM y concluí la licenciatura exitosamente. Después estudié la maestría en Filosofía también en la Universidad Nacional, especializándome más hacia la parte de la filosofía política. Y en este momento estoy estudiando el doctorado en Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo nací en la Ciudad de México y llegué en el 2001 a Morelia, Michoacán. Y desde entonces a la fecha he estado trabajando en diversas universidades de Morelia. En particular, en su momento di clases en la Universidad Vasco de Quiroga, en la Universidad La Salle, en la Universidad de Morelia y en la Universidad Latina de América. Desde 2003 empecé dando clases en la Universidad Latina de América. En el 2004 me invitaron a ser profesor de tiempo en esa universidad. Después, en el 2005, me nombraron coordinador de posgrados de educación continua, también director de posgrados de educación continua, puesto que estuve desde 2005 hasta 2009. Y en 2009 tuve la invitación generosísima y muy honrosa de ocupar la rectoría de la Universidad Latina de América, que desde el 2009 hasta la fecha me encargo. De tal suerte que, por un lado, ha sido una trayectoria la académica muy amplia, en tanto que he tratado de abarcar varias de las áreas que se llevan a cabo, que tienen que ver con, evidentemente, la docencia, por un lado, tanto de asignatura como de tiempo, por otro lado, la gestión universitaria, tanto en una dirección académica como ahora en la rectoría. He tenido otros trabajos de otro tipo de académico, pero me parece que ahora habría que centrarnos en este que nos convoca. Muy bien. No, pues ya una buena trayectoria en la Universidad Latina y en el sector privado. Aunque noto que tus estudios fueron en el sector público. Una pregunta que surge a partir de eso sería, ¿qué diferencias notas, ves, en relación precisamente a cómo funcionan las universidades públicas y las privadas, como para después platicar ya un poco sobre si sería la misma relación que deberían tener unas y otras con los distintos sectores sociales? Sí, obviamente hay puntos de confluencia y hay puntos de divergencia. Sin duda alguna, las dos instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares, tienen el mismo fin, que sería pues, la formación, en un primer momento, de profesionistas o de especialistas en el área de posgrados. Por el otro, la parte de la investigación, que sin duda alguna, ahí habría alguna pequeña diferencia, porque las universidades públicas, por lo regular, tienen mucho más desarrollada la parte de la investigación que de las particulares. Y por otro lado, la difusión y generación de la cultura. Hay diferencias evidentemente derivadas de la proveniencia de los recursos. En las universidades particulares, por lo regular, el gran porcentaje de los recursos derivan de las colegiaturas y las inscripciones de los alumnos, mientras que en las públicas pues deriva del subsidio del gobierno correspondiente, de la República, del Estado. Otra pues importante diferencia tiene que ver con las consecuencias derivadas del quehacer de las universidades en materia, por ejemplo, de acreditación. Una universidad particular, como nos pasa en la Universidad Latina de América, si nos acreditamos, pues simplemente obtenemos ese gran reconocimiento y nada más. Pero una universidad pública, si se acredita, tiene el acceso a mayores presupuestos y a mayores canonjías respecto de una lógica que tiene que ver con favorecer a quienes van haciendo mejor las cosas. En ese sentido también la universidad pública
de una u otra forma participa de más y mejores programas gubernamentales que las universidades particulares. Las universidades particulares prácticamente no tienen ningún apoyo del gobierno del Estado o del país, tienen que someterse a procesos de diverso tipo y en ese sentido está, digamos, más limitada en cuanto a su quehacer, salvo que llegara a tener por un decreto presidencial o algún otro mecanismo alguna autonomía dada ex profeso, pues tiene que someter sus planes de estudio ante la Secretaría de Educación, ya sea del Estado o de la SEP, de la Federal, para que pueda aprobárselos. Entonces, en ese sentido, tiene que, digamos, orillarse más hacia las políticas establecidas respecto a las públicas. Pero eso respecto a la parte más gubernamental, oficial, de meramente trámites o de programas. En el fondo me parece que las dos, cuando son serias y comprometidas, hacen lo mismo, que tiene que ver, como dije hace rato, con la formación de seres humanos desde sus respectivos modelos académicos. En este sentido, el aporte que hacen las universidades privadas hoy en día a la formación de las nuevas generaciones, sabemos, es muy notorio en términos del crecimiento que ha tenido la universidad particular en los últimos años. Quizá de los 80 para acá su crecimiento ha sido exorbitante. O sea, yo creo que más del 500, 600% de crecimiento en relación a cómo estaban antes las universidades. Este aporte, diríamos, podría hacer pensar que en estas cuestiones de relación con el Estado, con el gobierno, en términos de presupuesto, de canonjías, de apoyos, pudieran plantearse de una manera diferente, de tal manera que al reconocer el aporte del número de egresados de las universidades, ¿el gobierno debería tener otras políticas para las universidades privadas? Yo creo que sí. La universidad particular, desde los 80, como muy bien comentas, Ernesto, ha venido creciendo de una manera impresionante. Las universidades particulares en los 80 eran menores a las públicas y hoy en día es al revés, son mayores. No obstante ello, sigue siendo la matrícula mayormente captada por las públicas, pero las particulares tienen un crecimiento muy importante, muy considerable a lo largo de todas estas décadas, y en ese sentido las particulares han venido también a cubrir una necesidad de espacio que las universidades públicas no tienen la capacidad de recibirlos. Y en ese sentido, pues las universidades particulares también han contribuido al desarrollo nacional, estatal, local. Yo creo que sí es importante que el gobierno tenga políticas también diferenciadas y beneficiosas a las sociedades particulares, no como a veces se suele pensar, instituciones de lucro o de algún tipo de beneficio económico, sino fundamentalmente, porque no lo somos. La verdad es que pues la parte principal de lo que se obtiene producto de las colegiaturas y las inscripciones se reinvierte en la universidad para dar nuestros respectivos servicios, porque como comenté, nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio ni de apoyo gubernamental extraordinario ni ordinario. Y entonces en ese sentido sí creo que el gobierno tendría que observar a las universidades particulares como un aliado estratégico en la consecución de la otorgamiento de la educación superior y en ese mismo sentido pues apoyarlas a que se desarrollen de la mejor manera posible. Si no, de lo contrario, las universidades particulares estamos a merced, como dije, de una serie de ordenamientos y limitaciones por parte del gobierno, por un lado, y por otro lado, sin ningún tipo de apoyo de ninguna forma, de tal manera que estamos aprisionadas y nuestro crecimiento se ve un poco más detenido de lo que podría ser si hubiera este tipo de apoyo. Diríamos, siguiendo esa idea, que las universidades particulares y las universidades públicas establecerían el mismo tipo de compromiso, de responsabilidad y de relación con los distintos sectores sociales. Sí, sin duda alguna. Yo creo que el punto fundamental que podría o que debería en todo caso distinguir una universidad particular de una pública tiene que ver con el porcentaje de donde provienen sus recursos para su sostenimiento. Pero de ahí en fuera, lo que corresponde a la formación, a la generación de conocimiento, a la investigación, a la difusión y promoción de la cultura, tienen que estar en la misma sintonía. Las universidades particulares y las universidades públicas no deben diferenciarse de ninguna manera más allá de eso. Tienen que tener profesores de calidad, tienen que tener productos de calidad, tienen que tener publicaciones de calidad, tienen que llevar a cabo actividades extracurriculares de calidad, tienen que engarzarse con cada uno de los sectores de la sociedad, el público, el social, el cultural, el académico, de la misma manera, tienen que acreditar sus respectivos programas académicos, tienen que contribuir al desarrollo local, estatal, nacional. Es decir, yo creo que esa diferencia entre ambos sectores
cada vez debe de diluirse hasta prácticamente desaparecer y hablar de universidades independientemente sean públicas o particulares. Evidentemente las que no tengan calidad, públicas o particulares, sí tienen que entrar en otra, digamos, tesitura, porque de lo contrario, más allá de la merma que le pueden hacer a las públicas o a las particulares de calidad, la merma se la hacen al desarrollo nacional. Claro, sí, este punto es importante porque sabemos que existen escuelas que se autodenominan universidades sin contar con todas las funciones y la estructura o la infraestructura y la calidad académica como para ostentar tal denominación, ¿no? En el sentido precisamente del compromiso y la responsabilidad, ¿cuáles diría que son los programas o las estrategias que la Universidad Latina de América lleva a cabo precisamente para engarzarse con los distintos sectores? Obviamente tenemos un abanico muy grande de actividades para hacer este engarzamiento. Dependiendo de qué se trate, pues tenemos ese tipo de actividades. Por ejemplo, en materia social, la Universidad Latina de América ha desarrollado un conjunto de actividades diversas para contribuir al desarrollo social. En ese sentido, por ejemplo, destaca un programa que queremos mucho que se llama Servicio Social de Verano. El Servicio Social de Verano es un programa mediante el cual, a través de nuestro modelo académico que se basa en la interdisciplina y la vinculación, la internacionalización, lo que hacemos es participamos colectivamente en las diversas licenciaturas, los jóvenes de ellas, en una localidad específica. Previamente llevamos a cabo un diagnóstico para detectar las deficiencias o las áreas de oportunidad o las áreas donde podemos nosotros, digamos, involucrarnos y poder generar algún tipo de desarrollo. Y entonces, a lo largo de mes y medio, los jóvenes se quedan en la localidad a dormir en la comunidad correspondiente, y cada una de las respectivas disciplinas llevan a cabo algún trabajo dentro de la comunidad, de tal suerte que tratamos de sentar las bases para que la comunidad continúe con los trabajos que los jóvenes van a hacer a partir de cada una de las 14 licenciaturas, de tal suerte que es una intervención masiva, interdisciplinar y muy fresca, porque evidentemente quienes lo hacen son los jóvenes. Por supuesto que transforman en alguna medida a la comunidad, pero más que nada los jóvenes son los que se transforman, porque además concebimos el Servicio Social de Verano, como todo el servicio social en general de la universidad, como un proceso formativo, no solamente un cumplimiento de un requisito constitucional. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tenemos esa parte. Pero además de esa, tenemos un montón de proyectos de tinte social que trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones de asistencia privada, con, digamos, algunos otros dependencias gubernamentales, por ejemplo, a través de los cuales estos trabajos lo que hacemos es, por ejemplo, llevar a cabo colectas en algunos determinados tiempos del año, o tenemos proyectos, repito, especiales para trabajar con el migrante, con los niños, con las mujeres, de tal manera que cada una de las licenciaturas, a partir de los programas y de las necesidades específicas, va desplegando un conjunto de actividades para atender las necesidades sociales. Eso es tan solo en la parte social, pero además tenemos la parte cultural cubierta, la parte deportiva y la parte productiva, por ejemplo, también en la universidad, dependiendo cada uno de los sectores que nos interese atender. Y en el caso del sector empresarial, ¿existe algún mecanismo mediante el cual establezcan comunicación o en la universidad se den cuenta de qué tipo de empleos, de qué tipo de profesional se requiere? Sí, la universidad de entrada, diría, de la parte empresarial, lo que ha desarrollado es una área de vinculación. Así como tenemos la vinculación universidad-sector social que lleva a cabo todo este trabajo social, tenemos el área de vinculación universidad empresarial. En esa área hemos desarrollado programas de incubación de empresas, de trabajo productivo con sectores sociales. En ese sentido, nosotros concebimos el emprendedurismo, el emprendimiento, desde una perspectiva social. Entonces, en ese sentido, tratamos de cubrir ambas partes desde la misma sintonía, con lógicas diferentes, pero hacia el mismo fin. Tratar de reconstruir, de regenerar y de fortalecer el tejido social desde una perspectiva también emprendedora. Ahora, para nuestros egresados en particular, tenemos evidentemente toda una área de relación con egresados a través de la cual tratamos de engarzar a nuestros jóvenes con el sector productivo. Pero antes de ello, lo que hacemos durante la licenciatura correspondiente es un conjunto de actividades que pretenden engarzar al joven con el sector productivo laboral. Entre ellas, las prácticas profesionales supervisadas, que son materias curriculares a través de las cuales el joven tiene que asistir a través de un proyecto que se da de alta por parte de la empresa correspondiente y de la universidad a alguna actividad
digamos, laboral específica, mediante un proyecto específico que se vaya desglosando a lo largo de 2 meses correspondientes para que el joven pueda prestar sus servicios profesionales y con dicha prestación adquiere experiencia y pues el día de mañana tenga al menos alguno o 2 documentos que den cuenta de que estuvo laborando, prestando sus prácticas profesionales en un lugar correspondiente. Hemos tenido la experiencia cada vez mayor de que los jóvenes que hacen sus prácticas profesionales en algún lugar determinado, por lo regular se quedan a trabajar en ese lugar determinado. Esto es muy importante porque vamos viendo cómo sí hay un engarzamiento entre el sector productivo y el sector académico. Muy bien. Una última pregunta, muy breve. ¿Qué debería esperar el empleador o aquella persona que requiere los servicios de un profesionista? ¿Qué podría esperar de un egresado de la Universidad Latina? Pues una persona capaz, en la parte evidentemente de los conocimientos, habilidades y destrezas profesionales, por un lado, pero no solamente eso, sino también una persona con una visión interdisciplinar, en tanto que fue formado desde diversas perspectivas disciplinares para que pueda atender la realidad no solamente desde el área donde estudió. Por otro lado, una persona que tiene una sensibilidad social también muy desarrollada y que le importa el otro y los otros y las comunidades y el entorno correspondiente y que sabe bien que su actuación en el mismo es para transformarlo. Por otro lado, una persona que también tiene una perspectiva internacional y que se da cuenta que no solamente actuamos en lo local, sino que lo local impacta en lo global y lo global en lo local. Una persona que tiene una serie de componentes sensibles, teóricos, de experiencia, que tiene la capacidad de adaptarse a los diversos medios profesionales a los que se vaya a desempeñar. Entonces, en ese sentido, me parece que es un egresado pues muy rico, muy abierto, muy dispuesto a las tareas que le vayan a competir ya como en su ejercicio profesional. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Luis Roberto. Pues se nos ha acabado el tiempo nuevamente. Nos despedimos de ustedes de su programa Universidad y Vida del periódico Cambio de Michoacán. Buenas tardes.